Lectura del Conflicto de los Siglos, capítulo 10. Progresos de la Reforma. La misteriosa desaparición de Lutero despertó consternación en toda Alemania, y por todas partes se oían averiguaciones acerca de su paradero. Circulaban los rumores más descabellados, y muchos creían que había sido asesinado. Se oían lamentos, no solo entre sus partidarios declarados, sino también entre millares de personas que aún no se habían decidido abiertamente por la Reforma. Muchos se comprometían por juramento solemne a vengar su muerte. Los principales jefes del romanismo vieron aterrorizados a qué grado había llegado la animosidad contra ellos, y aunque al principio se habían regocijado por la supuesta muerte de Lutero, pronto desearon huir de la ira del pueblo. Los enemigos del reformador no se habían visto tan preocupados por los actos más atrevidos que cometieran mientras estaba entre ellos como por su desaparición. Los que en su ira habían querido matar al intrépido reformador estaban dominados por el miedo, ahora que él no era más que un cautivo indefenso. El único medio que nos queda para salvarnos, dijo uno, consiste en encender antorchas e ir a buscar a Lutero por toda la tierra para devolverlo a la nación que lo reclama. El edicto del emperador parecía completamente ineficaz. Los legados del Papa se llenaron de indignación al ver que dicho edicto llamaba menos la atención que la suerte de Lutero. Las noticias de que él estaba a salvo, aunque prisionero, calmaron los temores del pueblo y hasta acrecentaron el entusiasmo en su favor. Los escritos se leían con mayor avidez que nunca. Un número siempre creciente de adeptos se unía a la causa del hombre heroico que frente a desventajas abrumadoras defendía la palabra de Dios. La Reforma iba cobrando constantemente fuerzas. La semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Su ausencia realizó una obra que su presencia no habría realizado. Otros colaboradores sintieron nueva responsabilidad al serles quitado su líder, y con nueva fe y ardor se adelantaron a hacer cuanto pudiesen para la obra tan noblemente comenzada no fuese estorbada. No obstante, Satanás no estaba ocioso. Intentó lo que había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y perjudicar al pueblo, dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la Iglesia cristiana, así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI. Unos cuantos hombres, afectados íntimamente por la agitación religiosa, se imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo, y se dieron por designados divinamente para llevar a feliz término la obra de la Reforma, la cual, según ellos, había sido débilmente iniciada por Lutero. En realidad, lo que hacían era deshacer la obra que el reformador había realizado. Rechazaban el gran principio que era la base misma de la Reforma, es a saber, que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica, y sustituyeron esa guía infalible por la norma cambiante e incierta de sus propios sentimientos e impresiones, y así, por haberse despreciado al único medio seguro de descubrir al engaño y la mentira, se abrió camino Satanás para que controlaran las mentes a su antojo. Uno de esos profetas aseveraba haber sido instruido por el ángel Gabriel. Un estudiante que se le unió abandonó los estudios, declarándose investido de poder de Dios mismo para exponer su palabra. Se le unieron otros, de por sí inclinados al fanatismo. Los próceres de estos iluminados crearon mucha agitación. La predicación de Lutero había hecho sentir al pueblo en todas partes la necesidad de una reforma, y algunas personas de buena fe se dejaron extraviar por las pretensiones de los nuevos profetas. Los cabecillas de este movimiento fueron a Wittenberg y expusieron sus exigencias a Melanchthon y a sus colaboradores. Decían: somos enviados por Dios para enseñar al pueblo, hemos conversado familiarmente con Dios y por lo tanto sabemos lo que ha de acontecer, es decir, somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor Lutero. Los reformadores estaban atónitos y perplejos. Se trataba de una situación en la que nunca habían lidiado y no sabían cómo proceder. Melanchthon dijo: hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus serán? Por una parte debemos precavernos de contristar al Espíritu de Dios y por otra de ser seducidos por el espíritu de Satanás. Pronto se dio a conocer el fruto de toda esta enseñanza.
El pueblo fue inducido a descuidar la Biblia o a rechazarla del todo. Las escuelas se llenaron de confusión. Los estudiantes, despreciando todas las sujeciones, abandonaron sus estudios y se retiraron de la universidad. De este modo, quienes se tuvieron a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de reforma, lograron solo arrastrarla al borde de la ruina. Los romanistas recobraron confianza y exclamaban alegres: un esfuerzo más y todo esto será nuestro. Al saber Lutero en la Wartburg lo que ocurría, dijo con profunda consternación: siempre esperaba yo que Satanás no mandara esta plaga. Se dio cuenta del verdadero carácter de estos fementidos profetas y vio el peligro que amenazaba la causa de la verdad. La oposición del Papa y del Emperador no se había sumido en la perplejidad y congoja que ahora experimentaba. De entre los que profesaban ser amigos de la Reforma, se habían levantado sus peores enemigos. Las mismas verdades que habían producido tan profundo regocijo y consuelo eran empleadas para despertar pleitos y confusión en la Iglesia.